Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo del Centro Integral Canino Wow. Hoy vamos a hablar de la muda, pero antes de hablar de la muda, quiero explicar un poco cómo es el pelaje del perro. El pelaje del perro está dividido en dos capas. En una más profunda, de su pelo, que es un pelo muy finito, que le proporciona un aislante térmico, y el pelo largo, que es el que recubre el perro por fuera, que es el que más vemos. Para ver sus pelos hay que escarbar un poquito entre el pelaje. Aparte del subpelo y el pelo, cerca del folículo del pelo tiene una glándula sebácea que lo que hace es engrasar el pelo para darle una protección, aparte del aislante térmico, una protección contra la humedad. ¿Qué es la muda? La muda es el proceso por el que el perro desecha el pelaje antiguo para crear un pelaje nuevo más adecuada a la temperatura y a la época del año en la que estemos. Normalmente hay dos mudas, una en primavera para prepararse para el calor del verano. Esa muda de primavera es el pelo que sale es un pelo mucho más laxo, ¿vale? Menos denso, y hace que el perro esté más fresquito en verano, o sea, está aislado del medio, pero a la vez no está tan acalorado. Y después está la muda de otoño, que desecha ese pelo de verano y sale un pelo mucho más denso que lo va a proteger más de las temperaturas del invierno y de la humedad. Bueno, y algunos preguntarán, bueno, es que mi perro está echando pelo todo el año, ¿eso por qué? Bueno, hay diferentes causas. Una es porque el pelo corto y el pelo largo mudan de forma diferente. El pelo largo normalmente al caer se enreda con los demás pelo largo y se producen los famosos nudos. Veréis que en un perro de pelo corto jamás encontraréis nudo. ¿Por qué? Porque pelo que muda, pelo que cae. Eso por una parte. Por otra parte, los perros ahora viven dentro de la casa. Entonces, la temperatura es como más constante. No hay tantas oscilaciones de temperatura entre el verano y el invierno. Entonces, esa muda como que se prolonga por todo el año. Entonces, ¿de qué depende la duración de la muda? Bueno, depende de la raza, del tipo de pelo, de la estación en la que viváis. No es lo mismo vivir en el trópico que vivir en España, por ejemplo. No es lo mismo vivir dentro de España, por ejemplo, aquí en Alicante, donde yo vivo, que las temperaturas del invierno. Mira cómo estoy. Mangas cortas en pleno diciembre. O sea, porque la temperatura oscila muy poquito y, sin embargo, por ejemplo, si te vas a Asturias, pues la temperatura oscila más. Entonces, todo eso depende de que la muda del perro sea mucho más larga o mucho más corta. ¿Qué es lo que necesitamos para el cuidado del pelo de nuestro perro en épocas de muda? Necesitamos una serie de instrumentos dependiendo del tipo de pelo, ¿vale? Para el pelo corto, simplemente con una buena manopla es suficiente, ¿vale? Os voy a ir poniendo por aquí fotos de los instrumentos para que veáis un poco cómo funciona. Pues eso, para el pelo corto, una manopla. Para el resto de pelaje, que ya tienes, porque el pelo corto solamente tiene el pelo largo, no tiene sus pelos, entonces no necesitas más. Pero para el pelo largo, que también tiene el subpelo, necesitamos algo que penetre hasta el subpelo, ¿vale? Entonces podemos utilizar una carda, podemos utilizar un rastrillo, ¿vale? Como lo que estáis viendo por aquí, ¿vale? El rastrillo es lo más útil para el pelo largo, que es porque entra en profundidad hasta la piel y se lleva todo el subpelo muerto. Con la carda muchas veces, como tiene los bastoncillos esto de la carda tan pequeñito, no penetra hasta el fondo del subpelo y se lo lleva. Entonces se quedaría ahí parte de la muda, que es importante sacarla. No lo he dicho, pero es muy importante sacar la muda. Es muy importante. Y ahora veréis por qué. La muda en el perro, si la dejamos ahí, ese pelo se pudre. Y ya no solamente el perro va a oler mal, sino que encima le puede producir enfermedades en la piel, el aislante térmico ya no va a funcionar igual, por lo tanto, aunque parezca que el perro está mucho mejor protegido, porque qué de pelo se le ve, en realidad no, en realidad ese pelo va a estar rompiendo el aislante térmico y puede que el perro, incluso aunque parezca que no, pase más frío que si lo tienes bien cepilladito. En ocasiones, simplemente con el cepillado del perro es suficiente. No hace falta lavarlo muy poquito, a no ser que se te ensucie porque vayas a la playa o lo que sea. Pero de verdad que no es necesario lavar el perro
toda la semana ni todos los meses incluso, ¿vale? Con lavarlo cada 3-4 meses después de cada muda. Ahora ya nos hemos puesto un poquito en situación de cómo funciona el pelaje del perro, la muda. En otros vídeos hablaré un poquito más en profundidad sobre la función del aislante térmico del pelo del perro. Pero ahora vamos a ir a quitarle la muda a un pastor alemán y vais a ver cómo se hace en vivo y en directo. Así que acompáñame. aquí tenemos a un perrito que hace falta sacarle todas las mudas de verano, ve todo esto, ¿verdad? Si tiras es pelo muerto, ¿vale? Vamos a pegarle un buen cepillado y un buen lavado y vamos a, pues eso, a quitarle todo ese pelo muerto que hasta hoy acumulado. Y bueno, esto es todo lo que le hemos quitado de pelo sucio, pelo muerto, pelo que ya no le sirve absolutamente de nada y que no solamente no le sirve de nada, no solamente no lo abriga, sino que encima le estropea el aislante térmico, así que es importante quitarlo. Pues nada, ya hemos terminado de pegarle su cepilladito, ya está bastante mejor. El problema de dejarle el pelo así es esto, ¿vale? ¿Ves que está súper sucio y es por culpa de esa muda que no se ha extraído? Esto le produce picores al perro y es importante hacerlo. ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado esta herramienta. A ver. Hemos utilizado esta herramienta. Esto es un rastrillo y esto lo que hace es se mete dentro del pelo y al arrastrarlo saca todo el subpelo muerto que queda dentro. ¿Veis? Puede quedar un pelín, pero bueno, esto con el baño se va. ¿Ves? Arrastra todo el pelo. Esta es la mejor herramienta. Ay, con una mano es complicado. Esta es la mejor herramienta que hay para está un poquito sucia, hay que pegarle un buen lavadito. Pero bueno, esto es todo de este perro, ¿eh? Fíjate cómo se queda el instrumento. Bueno, ahora lo lavaremos, lo desinfectaremos. Para perros que necesitan stripping, necesitan también la cuchilla de stripping, ¿vale? Aunque eso es mejor que te lo haga un profesional si no estás muy puesto en el tema. Y para los de pelo largo necesitaréis un cortanudo. Como veis aquí, tienen unas cuchillas especiales que cortan el nudo de forma longitudinal y no le dejan ningún tipo de trasquilón, ni de calvita, ni de nada. Y ahora nos toca pegarle un bañito. ¿A que sí? ¿Eh? ¿Vamos al agua? ¿Sí? ¿Vamos al agua? Pues vamos al agua. Bueno, aquí tenemos ya al pobre perrillo ya completamente lavado. Lo hemos lavado bien profundamente, ¿vale? Para quitarle toda esa suciedad y todo ese resto de caspita producida por la pipi. Gracias por compartir la ducha con nosotros. En otro vídeo explicaré cómo se debe de lavar correctamente a un perro, ¿vale? Porque no todo el mundo lo sabe hacer bien. Y antes que nada me voy a poner a secar al perrito.
Pues nada, ya tenemos a nuestro amiguito limpio, seco, sin su pelo antiguo, sin su muda. Mira qué bonito ha quedado, mira qué brillo. No sé si se ve bien. Si miramos dentro del pelo, tiene el pelo completamente limpio. ¿Ves? Está perfecto. Muy bien. Pues nada. Pues ya hemos visto cómo se quita una muda a nuestro perro. Pues ya habéis visto cómo es en vivo y en directo una sacada de muda y cuál es la consecuencia de no haberlo sacado. Así que sin más, me despido de vosotros. No olvidéis suscribiros aquí, darle a la campanita para no perderos ni un solo vídeo. ¿De acuerdo? Suscríbete. Te espero. ¿Ya? ¿Te has suscrito ya? Bueno, pues ya está. A que no era tan difícil. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.